Hola, José. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Espérame un segundito, por favor. Sí, sí, hay Voy que a esperar nada más. activarme. Sí, voy a activar mi cámara. A ver. Uy, va a pasar lo mismo que la vez pasada, pero espérame un segundo. Mm. Justo, ¿cómo se llama? Una de las cosas que quiero hacer es mostrarles el modo en que va a quedar un poco distribuido la plataforma del curso. Recuerdo que la semana pasada les comenté que se mantenía un poco el borrador de todo el proceso de virtualización, como para que le den una mirada. Así es que hoy día voy a compartirles un poco eso. Y lo otro va a ser un poco dar cuenta también de la intervención artística, a la cual volvemos para este semestre 2023-2. Lo más probable, no sé, William, si me estás escuchando, ¿no? Sí, sí, se escucha bien. Sí, lo que Ya te pasa estoy es viendo. que, sí, justo eso, porque mi duda es que como he tenido que dar autorización para que se active la cámara, ahorita estoy como congelado, pero sí te escucho y No, sí me no, no, ya, escuchas. yo sí te veo en movimiento, ¿eh? Ah, sí, sí me estás De repente viendo. para los demás. Sí, 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 sí. De Ya. repente para los demás está congelado, no sé. No, o sea, O de repente para yo ti ya está literalmente, ahí congelado. está, por fin, y ahora sí me veo. Ah, Sí, lo que pasa es que ni siquiera me miraba. Gracias, William. Eleazar, sí, ¿qué hace un tal? ratito Hola, estaba David. oscuro. Sí, lo que pasa es que la vez pasada también en la reunión que tuve con los de virtualización pasó lo mismo, que fue justamente que volvió a pedirme permiso para activar la cámara después de mucho tiempo, me imagino que por la falta de frecuencia de uso. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Una vez que vuelves a dar autorización, como que repite todo el protocolo original y se demora, ¿no? Entonces, por si acaso, esta reunión la estoy grabando porque hay información que creo que es pertinente no solamente para ustedes que están presentes, sino para aquellos que por distintos motivos han justificado su inasistencia a la reunión. Y justamente en la medida de lo posible para tratar de ser lo más, este, como decir, eh, eficiente, voy a empezar por esto que te estaba comentando, William, que es compartirles primero lo que va a ser la plataforma del curso, ¿no? Ahora, tengan presente que en este caso, lo que ustedes van a observar es, como diríamos en términos editoriales, el machote, es decir, la versión original de nuestro Blackboard o nuestro PPT. Aquí ustedes la ven, es un poco donde se ha ido trabajando todo el tema de la virtualización. Como podrán reconocerlo, no se diferencia mucho de lo que era nuestra plataforma usual. Tiene más o menos los mismos módulos con su información general, sus módulos por unidad, el modo de evaluaciones, y lo único que es nuevo es este módulo de introducción al curso que un poco se separa de lo que era el módulo de la unidad uno. En el módulo de información general, básicamente vamos a encontrar casi lo mismo, que es lo que había en ese módulo original, que es el sílabo, probablemente las listas y probablemente el PPT con información general acerca del curso. Este tema de las asistencias, este tema de las participaciones, este tema de, este, como lo habíamos incorporado en el último ciclo, de los plagios y de las copias, ¿no? O sea, va a haber un PPT
parecido al del semestre anterior que va a acompañar al sílabo y probablemente a las listas a la hora que aparezcan, ¿no? En la parte de introducción al curso, que es una parte nueva, va a haber un foro de consultas que siempre va a ser anterior a las sesiones en clase. Esto me está faltando precisarlo en cuanto a fechas, como lo van a ver dentro de unos instantes. Y esa parte introductoria corresponde pues a las 4 primeras sesiones. Ahorita Yosimar también, incluyendo naturalmente la primera semana, es decir, las 2 primeras sesiones, que son sesiones, digamos, en las cuales se da cuenta de la logística del curso. Es decir, se muestra el sílabus, se da cuenta del No te preocupes, Yosimar, justo hace poquito nomás hemos empezado. Se da cuenta también un poco de alguna, ahí está Javier también, algunas cuestiones relacionadas con eh, la parte práctica. En esta sesión número 2 por lo general es donde se forman los grupos. Se habla un poquito acerca de los detalles del trabajo grupal. Todavía no se describe el contenido en lo que es la, la, los productos. En la sesión 3 ya empezamos con la parte propiamente de teoría. Javier, ¿cómo estás? Sí, no te preocupes. El texto del segundo manifiesto por la filosofía y la apología de Sócrates. Aquí falta, me imagino que es esta, el PPT, la ruta de aprendizaje, que va a estar siempre en cada una de las sesiones. Esto, por si acaso, Javier, es para la parte virtual. En la parte presencial que tú vas a empezar la próxima semana, digamos que te puede servir de referencia, un poco también para que la implementes en ese aspecto, pero naturalmente el trabajo ya ahí es un poquito más independiente, ¿no? Aquí Ok, un ok, poco pues. por el carácter virtual se ha creado un poco todo este conjunto de elementos, ¿no? Aquí comenzamos entonces en la sesión 3 la parte de trabajo de los 2 textos introductorios, el segundo manifiesto y la apología, y en la sesión 4 ya comenzamos a hablar un poquito acerca de lo que es este, el audiovisual, ¿no? El primer producto. La rúbrica, la sumilla, aquí ya un poco recordemos un detalle que no sé si lo hemos estado implementando o no en nuestras sesiones del ciclo anterior. Igual se lo planteo como sugerencia porque naturalmente es algo sobre lo cual ustedes tienen decisión dentro de sus respectivos grupos. A mí me funciona mucho que los grupos originalmente sean grupos que uno mismo designa, es decir, uno mismo compone sobre la base aleatoria del desconocimiento completo del grupo, ¿no? Del salón. Entonces formas tus grupos de tal manera que en la sesión 4 muestras un poco cuáles son esos grupos que se van a formar o que se han formado y le das la oportunidad ya para la tercera unidad de que esos grupos se disuelvan. Ahí está Gerardo, de tal manera que esos grupos ya con la experiencia de haber trabajado en la primera unidad, sepan si vale o no la pena seguir insistiendo en ese equipo, ¿no? Es como que dijeran la primera unidad y el trabajo grupal en la primera unidad les puede servir para tomar decisiones de cómo debe ser el trabajo y cómo no debe serlo, ¿no? Entonces, si es que la suerte los condujo a formar parte de un equipo, ahí está Juan Pablo también, ¿qué tal Juan Pablo? Un equipo que no Hola, funcionó, ¿cómo están? ¿qué tal Juan? Pues simplemente tienen la oportunidad de disolverlo y formar para la tercera unidad, para el producto número 2, grupos ya sobre la base de que ellos se conozcan de su propia iniciativa, ¿no? Para ser más preciso, los grupos de la unidad 1 del audiovisual sería ideal que los impongamos nosotros sobre la base del desconocimiento completo del grupo, del salón, y para la unidad 3 que es que vuelvan a trabajar en conjunto, ya sean ellos quienes tomen decisiones con respecto a la formación de grupos, porque obviamente pues ya han pasado por la experiencia favorable o desfavorable de haber hecho ese trabajo y ver si sus compañeros se alinearon o no un poco a lo que tenía que hacerse, ¿no? Obviamente, dentro de las posibilidades para esta reformulación de los grupos, también está presente la posibilidad de que
el grupo permanezca, ¿no? Pero ya no por imposición nuestra, sino por decisión de ellos, ¿no? Que ellos hayan visto que funcionó el trabajo en equipo y por lo tanto, como funcionó el trabajo en equipo, pues sigamos hasta el final, ¿no? Lo que les estoy mostrando ahorita, para todos los que han llegado recién, es un poco utilizando la palabra de la que hice uso hace unos instantes, esta especie de machote, es decir, esta especie de borrador de la plataforma que va a tener el curso. Yo les había hablado justamente en la reunión anterior de que formalmente es muy parecido al que estamos habituados, con su información general, sus evaluaciones, sus unidades, pero los cambios ocurrían dentro de estos módulos. Aquí ustedes pueden ver el primer cambio, ¿no? En realidad, cada uno de estos módulos se subdivide en carpetas y cada carpeta corresponde a una sesión. Y cada sesión más o menos contiene lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que contiene cada sesión? Una ruta de aprendizaje. ¿Qué es lo que contiene una sesión? En este caso, digamos, los elementos o los materiales que van a estar vinculados con la unidad. O en el caso más puntual, como por ejemplo en la sesión 3 la ruta de aprendizaje, la presentación de la sesión y el material de lectura, que ya en ese momento tenemos que estar comenzando a trabajar en clase, ¿no? Esto ustedes lo van a ver replicado en el resto de unidades, ¿no? Antes nosotros abríamos la unidad 1, el sector pasado, por ejemplo, y lo único que encontrábamos era material de lectura, sumilla, rúbrica y el soporte. Ahora esto está subdividido así, ¿no? Hay un foro de consultas que, como ustedes pueden ver, no está abierto mucho tiempo, solamente del 2 al 3 de septiembre, antes del inicio de la unidad, básicamente para controlar el flujo de consultas o de preguntas que puedan tener los alumnos. Eso es sábado y domingo, antes del inicio del ciclo, o perdón, de la unidad, donde los alumnos van a formular preguntas y vamos respondiendo pues a nuestro ritmo, ¿no? Porque van a tener oportunidad de revisar ese foro con paciencia. Y lo dicho, ¿no? Sesión de teoría, sesión de práctica, sesión de teoría, sesión de práctica, sesión de teoría, sesión de práctica, ¿no? Acuérdense que cada unidad se subdivide en 4 semanas, lo cual significa que son 4 semanas de teoría, o 4 sesiones de teoría y 4 sesiones de práctica, ¿no? En cada una de ellas, la ruta de aprendizaje, el material de lectura, el PPT, sea de sesión teórica o sea de sesión práctica. Ahora, lo que me interesa ahorita es mostrar esto, que es un poco lo que nos va a permitir adentrarnos en lo que va a pasar en las sesiones de práctica. Ahorita se los voy a mostrar. En las sesiones de práctica hay un PPT y ese PPT, mal que bien, reproduce un mismo formato, un mismo esquema. Como siempre, es introducción, la idea del logro de aprendizaje, pero lo que me interesa es lo que viene a partir de aquí. No sé si llegan a verlo, pero es un poco la guía de actividad en la sesión práctica, ¿no? La sesión práctica se divide en 2 partes, no necesariamente con la misma duración. En cada una de estas partes el trabajo es en su mayor parte en grupo, para lo cual los estudiantes deben estar informados de los grupos de trabajo a los que pertenecen. Ya se hizo la semana anterior, ¿no? El trabajo grupal supone estar familiarizado con el material de soporte de la unidad, así como en el material de lectura y el contenido teórico de sesiones anteriores. ¿Cuáles son las 2 partes? La parte de análisis. Al principio probablemente sea la que más extensión tenga, y la parte de producción, que está vinculada en este caso, para la primera unidad, al audiovisual, ¿no? ¿Qué es la parte de análisis? Los estudiantes reunidos en grupos de trabajo resuelven las preguntas que su docente haya traído en relación al soporte de la unidad y tratan de relacionar el contenido teórico con el soporte a través de las preguntas formuladas. El soporte de la unidad 1 es la película Truman Show. Acuérdense lo que dijimos la semana pasada, ya no podemos servirnos de Cuevana, así es que los alumnos van a tener que buscarla por donde puedan, ¿no? La parte de producción, los estudiantes reunidos en grupos de trabajo resuelven las preguntas que su docente haya traído en relación a la elaboración del producto. ¿De acuerdo? Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Para la parte de análisis, preguntas vinculadas al soporte, a Truman Show,
solo sugeridas, ¿no? O sea, esto no significa que estas preguntas van a estar en la sección práctica de cada grupo. Ustedes llevan sus preguntas, pero la idea es que sean más o menos de este estilo, ¿no? ¿Será casual que se nos muestre la vida adulta de Truman y solo fragmentos de su infancia, madurez, inmadurez? Por ejemplo, el concepto de Kant podría estar presente ahí. ¿Cuál será la razón por la que se hace ello? Hay momentos en los cuales justamente en la película se observa ese detalle, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay niños en el set de grabación en el show? ¿Cuál es su comportamiento? Recuerden que hay una parte de la película en que hay una niñita que está en el ómnibus y que casi echa a perder toda la escena porque naturalmente reconoce a Truman y la jala a la mamá tratando de llamar la atención hacia ese detalle. Entonces, es un poco ver reflejado de una manera más material, más concreta, cosas que de alguna manera están presentes a nivel teórico, ¿no? La idea misma de la necesidad de una tutoría al infante o al inmaduro o aquel que está más gobernado por emociones o por sentimientos, la idea misma de, dicho en otros términos, un proceso de domesticación que consiste justamente en un proceso de control, justamente con respecto ya no solamente a los niños, sino a aquellos que se comportan como él. Por ejemplo, un comportamiento inmaduro en la película, que no es el comportamiento de un niño, es el comportamiento del policía que al acercarse, cuando han logrado pasar el puente, lo reconoce y no lo llama, o sea, actúa como si efectivamente lo conociera. Y eso genera naturalmente la sospecha de Truman. Entonces, hay necesidad justamente a través de estos ejemplos de la película de construir estrategias de control, estrategias de domesticación, estrategias de disciplina con respecto a estas personas. Y naturalmente todo eso es lo que implica, ¿no? Se transforma el comportamiento de los actores cuando desaparece Truman. ¿Por qué se produciría esa transformación? ¿Quién es Christoph? ¿Desde dónde ve el show? Entonces, son simplemente preguntas que nacen de la película y que de alguna manera podemos encontrar relacionadas con lo planteado en la producción o en la elaboración del producto. Eh, por ejemplo, no estamos pensando en el audiovisual como un soporte en el cual algo se narra. Hay una historia que se está contando. Entonces, si es un soporte en el cual algo se narra y hay algo que se está contando y dentro de esa historia se incorporan los contenidos teóricos que nos interesan, entonces preguntas que deberían responder los grupos de alumnos es qué personajes van a aparecer en nuestro audiovisual, de qué manera van a quedar caracterizados, qué autores de los del material de lectura de la unidad pueden quedar representados ya sea en personajes, en escenas o en ambientes de nuestro audiovisual, es decir, que lo vayan pensando previo a la elaboración y, por ejemplo, qué conceptos de la unidad son sobre los que nos vamos a pronunciar críticamente o van a servir para asumir una postura crítica sobre lo que estamos tratando. Entonces, la idea es acompañar, así como existe esto que les estoy mostrando, en cada sesión práctica tenemos algo muy parecido. Hay un acompañamiento del trabajo grupal, tanto a nivel de análisis como a nivel de producción, sesión por sesión, ¿de acuerdo? De tal manera, pues, que evitemos en lo menor posible lo que siempre termina ocurriendo, que es que nos entreguen cualquier cosa a la hora de hacer audiovisuales y eso obviamente va a ser, digamos, similar en lo que corresponde a la intervención artística. Entonces, lo dicho, ¿no? Las sesiones o los PPTs de las sesiones prácticas tienen esta característica. Son básicamente la separación entre la parte de análisis y la parte de producción. Y esa parte de análisis y de producción va a estar guiada a través de preguntas. Preguntas sugeridas en el PPT que no necesariamente son las preguntas que ustedes, en este caso, van a tener que llevar a sus sesiones de clase. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante es que cualquiera sea el caso, Gerardo, te escucho, espérame un segundo, quiero ver si están con, habla, si puedes Sí, hablar, ¿no? Sí, ya bacán. sí, buen día, profesor Soraya, ¿cómo está? ¿Qué tal, Una Gerardo? consulta, hasta donde tengo entendido, entonces, el producto de la unidad uno va a ser el mismo del ciclo anterior, un video colaborativo. El producto de la unidad 2 sería entonces un debate en clase también, y lo que estaría cambiando sería
con respecto al producto 3, que va a ser una intervención artística, y también el soporte a la unidad 3, ¿verdad? Que es con Así es. respecto al artículo del castillo. Esos son los Ah, cambios más sustanciales, ¿verdad? así es. En realidad, mantenemos casi exactamente la estructura del curso en la unidad uno y la unidad 2. En la unidad uno lo único que se ha variado es esto que les comentaba la semana pasada, de que se ha retirado el texto de Dupré y se ha ampliado el texto de Darwin, del material de lectura, ¿no? En la unidad 2 eh, me parece que ha quedado tal cual. O sea, lo único que se ha hecho es redistribuir el material dependiendo de las preguntas, de las decisiones teóricas, y en la unidad 3 se ha cambiado efectivamente el soporte y se ha cambiado también naturalmente el producto, ¿no? Entonces, ojo con esto, ya esto que le he mostrado, que es el de el PPT de la unidad de la sesión 8, por ejemplo, tiene un antecedente que es este de la presentación de la sesión 6. Simplemente se los muestro, que es el mismo esquema, ¿no? La misma estructura. La parte de las preguntas. Este es como quien dice un PPT anterior al al que vimos hace un instante, con el que se inauguraría las sesiones prácticas de la unidad uno, base específicamente orientada en el protagonista. Eh, un poco la pregunta acerca de Truman Burbank, si es solo el protagonista de la película, es una pregunta que va orientada hacia la diferenciación del personaje y la persona, ¿no? O sea, el problema de Truman es que es personaje y persona, pero es ambos en uno. O sea, no hay una persona detrás del personaje, lo va descubriendo. Cosas que sí ocurren en todos los demás, ¿no? O sea, la esposa es un personaje, pero también te das cuenta rápidamente que es una persona. Por ejemplo, en el detalle de los dedos cruzados, ¿no? También evidentemente te das cuenta de que su amigo Marlon es un personaje y una persona, ¿no? Personaje es aquel que finge delante de Truman ser su amigo, y persona es aquel que simplemente sigue la pauta que le está leyendo Christoph, ¿no? Simple y llanamente para cumplir con su función o su rol. En el momento en que te das cuenta de que todos son dos, es en el instante en el cual Truman desaparece, ¿no? Y todos se despojan de su rol de actores o de personajes y asumen el rol de personas. El problema de Truman es que hay una persona detrás, pero que no se reconoce y que se va descubriendo después, ¿no? Este, el mismo nombre, ¿no? Eso fue algo que pues, siempre los alumnos en algún momento lo mencionan. Truman, ¿no? O sea, es el hombre verdadero. Es una especie de literación de esto. El mismo nombre de la ciudad, ¿no? Sea Heaven, lo publicita de todos los modos, ¿no? O sea, básicamente es el paraíso en la tierra, ¿no? Entonces ahí también hay una serie de detalles que se pueden aprovechar. Yosimar, Hola, ¿qué tal, ¿qué José? ¿Qué tal, tal a Yosimar? todos? ¿Cómo están? Una consulta puntual sobre las evaluaciones. En el caso de la unidad 2, entiendo que vamos a realizar el debate, pero ¿el debate va a tener una nota propia? El ciclo pasado no lo tuvo, ¿no? Lo incluimos, Sí, eh, ¿no? no, no, sigue ¿Cómo sin que? tener nota propia, se mantiene Ya. como estaba. Es decir, se Ah, promedia ya. con lo otro. Porque claro, o sea, en el fondo va a ser una Ujú. forma de salvarlos, ¿no? Que al final los hunde, Ya. ¿no? Porque si no han participado todo el semestre y ni siquiera han participado en ese segundo momento, que es la unidad Claro. número 2, ya pues no hay nada que hacer, ¿no? O sea, en términos Listo. estrictos no debería haber ceros en participación porque Me parece entienden eso. perfectamente pues que hay una unidad en la que tienen que participar o Ujú. participar. Si ya no lo hacen, pues problema de ellos, ¿no? Entonces, claro, Listo. mantenemos un poco esa estructura. Y aquí también, Gracias, ¿no? José. Por ejemplo, con respecto a lo audiovisual, un poco bajo la premisa de que va a ser una historia, una narración, de qué género va a ser, si vamos a contar un drama, si vamos a contar una comedia, una de terror, una histórica, este, ubicarlo dentro de un contexto histórico, dónde. Es un poco igual en el caso, por ejemplo, la idea es que cuenten una historia que sea una especie de corto, ¿no? Más que un video divulgativo, porque a título personal le da aridez un poco al producto el hecho de que sea simplemente un documento visual que lo único que hace es compartir contenido teórico, ¿no? Más bien que lo incorporen.
como lo hace en este caso sin pretender lo mismo, la película de Truman, ¿no? De Truman Show. Entonces, ahora sí quiero, esto es un poco lo que les quería mostrar, las características del, del Blackboard. Este va a ser la estructura del mismo. Y ahora sí voy a dejar de compartir y voy a pasar a lo que es quizás lo más novedoso para varios de ustedes. Nosotros, en realidad, en varios momentos anteriores hemos estado trabajando con intervenciones artísticas y como pueden sospechar, siempre nos han generado algún tipo de problema, ¿no? Sobre todo por el tema de la calificación, de cómo evaluamos una intervención artística. Esta es la sumilla, que ustedes la conocen. Voy a resaltar algunas cosas, ya que van a ser muy puntuales aquí. Hay toda una explicación con respecto justamente a cómo dotamos de contenido o significado a la realidad, que está vinculada justamente con el hecho del uso que le damos, ¿no? Eh, los significados están regulados por normas culturales vigentes. Por ejemplo, ¿no? Solemos asociar un banco, un parque, a el reposo, al descanso, porque entendemos que es un lugar para sentarnos, o una bicicleta al deporte o al esparcimiento, porque simplemente pues es algo que utilizamos con ese fin. Solemos encontrar, como decimos en esta descripción, los objetos en los lugares que nos resultan familiares. Un urinario lo vamos a encontrar pues en un baño público. Este, que les digo, una bicicleta la vamos a encontrar sobre todo siendo usada en la calle. Este, un banco en un parque, ¿no? Entonces, la clave consiste justamente en, eh, como decirlo, resignificar los objetos. Acá hay un elemento que es clave, ¿no? No se trata de crear objetos, se trata de darles un contenido, un significado, una función o una utilidad diferente de la que es usual, de la que está normativa y convencionalmente establecida. Yo me acuerdo siempre de un ejemplo que les pongo a los chicos y creo que mal que bien es posible que todos hayamos sufrido del mismo, que es en la eventualidad de ir a visitar una galería de arte, encontrar en medio de la galería una silla colocada en medio de la galería. Y claro, o sea, eh, tú lo que vas a hacer, sobre todo si estás cansado o cansada, es simplemente entender que lo que tienes ahí es un objeto, una herramienta que responda a una finalidad. Esa es justamente permitir el reposo o el descanso. Y naturalmente vas a rápidamente suponer que la silla está ahí para el descanso. Así es que te vas a acercar a la silla y te vas a sentar en ella. Hasta que te des cuenta que se te aproxima digamos, el guardián de la galería con gesto incómodo y te pide por favor que te levantes porque estás, digamos, eh, malogrando una muestra. Estás haciendo un uso inadecuado de una pieza artística y en ese momento tomas conciencia de que estás dentro de una galería. Por un momento has dejado de pensar que estaba dentro de una galería porque has encontrado algo que no era usual ahí y este, reconoces naturalmente que lo que ha ocurrido es que al objeto, que es un objeto familiar, un objeto al cual le atribuyes un conjunto de contenidos y significados, el artista lo que ha hecho es rediseñarlo, resignificarlo. Entonces, eso es muy común, ¿no es cierto? O sea, inclusive en lo opuesto, ¿no? Estamos ya tan acostumbrados a lo que llamaríamos intervenciones artísticas, es decir, a resignificar objetos, que eventualmente nos inhibimos cuando encontramos basura dentro de un espacio como una galería de arte, ¿no? Suponemos que es parte de la exposición y a veces nos encontramos con que exactamente es lo contrario, ¿no? Que efectivamente es la muchacha o el muchacho de limpieza que ha estado pues simplemente limpiando el espacio porque tiene que hacerlo y ha quedado reunida esa basura en un lugar determinado, ¿no? Entonces todos maravillados mirando la basura que está en ese momento expuesta
cuando en realidad no es otra cosa que basura, ¿no? No hay ahí una intencionalidad. Entonces, el elemento clave consiste justamente en eso, en la intención detrás del objeto. No es simplemente algo dado, algo que reconoces, sino algo que, como decíamos hace un instante, resignificas, ¿no? No se trata de crear un objeto nuevo, como dice acá, sino de tratar de darle un significado diferente. ¿Cómo? Complementándolo, sustrayéndolo o desplazándolo. Por ejemplo, dentro de un momento lo vamos a ver, hay casos de intervenciones artísticas por complementación, por sustracción o por desplazamiento. Ahí de repente a la hora que van describiendo la sumilla, ir mostrando ejemplos, todos estos están en Google. Simplemente ponen el nombre y van a ver las imágenes correspondientes a cada una de estas cosas, ¿no? Donde justamente lo que se observa es algo que parece estar diseñado para generar una reacción del observador. Y esa reacción no necesariamente se puede traducir en placer o en agrado o en, en apreciación, ¿no? Sino simplemente generar una especie de reacción visceral, ¿no? Hay un urinario, como es el caso de de Champ, La Fuente. Hay, hubo hace unos años, y estaba recordando también eso en el ciclo anterior, hubo una muestra de cuerpos humanos que se hizo en el Ministerio de Cultura, ahora unos 2 o 3 años antes de la pandemia, básicamente en grados distintos de putrefacción, fueron expuestos, naturalmente cada uno se mantenía bajo temperaturas distintas, y claro, o sea, es hasta llegar al punto de cosificar a la persona, cosificar al ser humano, ¿no? Convertirlo justamente en una fuente de contenidos inusuales, algunos de los cuales naturalmente van a ser o van a generar reacciones, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Este, construir justamente una intervención artística, es decir, resignificar un objeto, resignificar más de un objeto, vinculándolos, ¿no? Puede haber por desplazamiento, colocando, por ejemplo, el urinario dentro de una galería de arte o la silla dentro de una galería de arte. Puede haber por sustracción, la típica. Yo me acuerdo que hubo el año pasado, no fue el semestre pasado, porque no hemos tenido, fue el año pasado, un grupo al que se le ocurrió intervenir uno de estos textos de los grupos de testigos de Jehová, es decir, Atalaya. Y lo que fue haciéndole, fue quitándole palabras, letras, para que el contenido variara radicalmente, ¿no? O sea, la persona que se acercaba a leer encontraba un mensaje completamente opuesto al que podría, en este caso, esperarse de un documento como ese. Hubieron algunos inclusive que trabajaron con planos, ¿no? O sea, por los matices de color de las palabras o las letras, podías leer hasta 3 discursos dentro de un mismo escrito, ¿no? O sea, 3 tipos de narrativa. Esto es lo que llamaríamos sustracción, ¿no? Y por complementación, vinculando objetos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la más conocida es el regalo, si no me equivoco, es esta de la plancha con los clavos, que simplemente no tiende uno a asociarlos, ¿no? Javier, te escucho. Hola José, ¿qué tal? A propósito de lo que dices, tengo un PPT donde compilo esas imágenes Sí, 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 sí. que comentas, ¿no? Los puedo pasar acá por el chat del Messenger para que Sí, lo chequen y lo tengan en cuenta. pásalo, porfa, Javier. Acá, Estamos casi a punto de acabar la sesión. Faltan 5 minutos. Córrela, pásalo de una vez, Javier, para ver si lo Ya, podemos ahí, ver por ahí lo está. menos. O mejor Sí, sí. muéstralo. Fíjate si puedes compartirlo a la vez. Uy, es que en este momento estoy desde mi celular y ahí Ahí, ya, tendría que hacer el cambiazo acá. Lo comparto por el chat del Messenger. ya, bacán. Es Eh, uno donde también están estos ejemplos, pues, de la fuente. claro, A ver, un poco para ya, ver ahí está. de qué estamos hablando, ¿no? Ahí está, lo acabo de compartir. A Espero ver, recibirlo. pero todavía no sube. Mientras que va subiéndose,
les muestro un poco la rúbrica. Acuérdense que todos nuestros productos tienen criterios de calificación. En este caso tenemos tres, que son los de más peso: creatividad, coherencia y crítica, cada uno con 5 puntos. El de menos peso es el de pertinencia, que tiene 2 puntos, y el inmediatamente posterior a este es de 3 puntos, el de producción. Voy a ver, Javier, todavía no sube, me imagino que está un poco lento por el internet, pero es posible que sea porque justo me ha hecho acordar que hay un PPT de esas características. Déjenme ver. ¿Es ese, Javier? Checa. No, José. A ver, lo vuelvo a pasar a ver si no. Ya. Un toque, a ver. Aquí lo tengo. Es Este es uno un poco. más colorido. Aquí hay, por ejemplo, Uno más colorido. algunas imágenes. Esta es la fuente Ajá, de la sí, rueda de sí, sí. bicicleta. Este es desplazamiento. Esta es complementación, ¿no? O sea, acá ven obviamente dos objetos que no suelen estar asociados. Este es el regalo, el que le describí hace un instante. eh, la plancha con las tachuelas. Y este es escurridor de botellas, ¿no? En realidad, a veces hay simplemente objeto para ser destruido. Ese es un metrónomo. eh, las casas cortadas o las construcciones cortadas. Silla con grasa. Por eso que le decía que genera repulsa muchas veces, ¿no? O sea, no es como el arte al que estamos habituados. Es un arte que está construido con la intención de generar reacción, más que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, es un detalle bien curioso. Es la imagen, una fotografía de una silla, la silla real y la definición, ¿no? Simplemente para jugar con esos detalles. Ella también es muy común. Este, cada uno de estos cuadros tiene una palabra dentro de ellos que parece estar remitiendo a ella misma, este, de la bicicleta comprimida. Ya que les puedo decir, o sea, hay circunstancias en las cuales ya comienzas a preguntarte realmente qué es esto. Esto es mierda de artista, o sea, son heces enlatadas. Y claro, ese es un poco el interés, ¿no? O sea, generar eh, repulsa en lo que vemos, ¿no? Este, con ruido escondido. Hay una obra así, me parece, dentro del Museo de Arte Contemporáneo en este momento, que juega con ese detalle, ¿no? Condensación es un cubo de hielo, es un poco igual, ¿no? Caja con sonido. Y lo que hace un momento decíamos, textos intervenidos, ¿no? Es un texto, un libro de poemas que ha sido cortado, pero que al cortarse se ha convertido en un número infinito de poemas, ¿no? Porque tú puedes combinar como quieras. Sustituciones, esto es Google Traductor, puedes ir jugando, pasando de un idioma a otro hasta llegar a convertir algo como un poema de Vallejo en algo totalmente diferente, al ir pasando, por ejemplo, al inglés, del inglés al francés, del francés al, no sé, así de idioma en idioma hasta que finalmente regresas al español y encuentras cualquier cosa, ¿no? Lo que implica justamente ese proceso de traducción. Este es, ¿no? Traducción de Google, ¿no? Igual, este es el anti-Humboldt, que es un poco lo que decíamos en ejemplo, en lo que se refiere a, entran de nuevo, aunque sea unos instantes, a la reunión,